gozoso en esta mañana. Me siento doblemente feliz por estar reunidos con ustedes, sabiendo que ustedes están ahí atrás de esa pantallita, cómodos en su casa, tranquilos, relajados. Eso me da para darle gracias a Dios, amén, que ustedes están ahí, no para seguir a los pastores, sino para seguir a nuestro Señor Jesucristo, amén, a nuestro Salvador, al dueño de nuestras vidas, al que pagó el precio en la cruz del Calvario. Les bendigo a todos aquellos mis hermanos, los que se han podido conectar en esta hermosa mañana, y asimismo también oramos por aquellos que hayan tenido algún inconveniente, amén, de internet o se les haya presentado alguna dificultad. Oramos para que sea el Señor obrando en esta mañana en sus vidas, amén. Bueno, hoy he tenido el placer nuevamente de estar aquí frente a ustedes, en un momento en que uno, bueno, comienza un poco como nervioso, porque eso está bien, amén, somos hombres, somos seres humanos y puede entrar un poco de nervios, pero oramos al Espíritu Santo para que sea Él hablando a través de mi vida, amén. Y es bueno sentir miedo, ¿verdad? Preocúpese cuando usted se para aquí al frente y no sienta miedo, eso es palabra de hombre lo que usted va a soltar. Sienta temor porque sabe que usted va a hablar de la parte de Dios en ese momento. Entonces, mire, Dios es un Dios bueno. Y para esta mañana tenemos como título un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Y quiero irme con ustedes al libro de Juan. Libro de Juan. Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Juan, los versículos del 1 al 8. Juan 3 del 1 al 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Ni es todo aquel, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Nos disponemos, Señor, a hablar de tu palabra, Padre. Sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida como ese instrumento, Señor, que tú has querido que yo sea para ti, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén, aleluya. Dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Este hombre hacía parte de una secta religiosa, una de las más numerosas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo asistía a la sinagoga fielmente como fariseo y hacía parte del grupo del Sanedrín. Quiere decir que hacía parte de la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia impartiéndola y aplicándola en ella. Nicodemo era un maestro conocido por los judíos. Era una gran persona, hacía buenas obras. Pero dice la palabra que este hombre vino a Jesús. Vino a Jesús. Y no solamente vino a Jesús o llegó a donde estaba Jesús, sino lo hizo en la noche. Cuando yo pensé, o en ese momento cuando me hice de noche, yo
quedé un momento quieto y comencé a analizar. Y pues tengo dos puntos de vista por qué pudo haber venido en la noche Nicodemo, a donde estaba el Señor Jesucristo. Y una de ellas posiblemente era para no ser visto, amén, por ese grupo al cual él hacía parte, como fariseo y así también como en la parte del Sanedrín. ¿Por qué? Porque como ellos eran los contradictores de nuestro Señor Jesucristo, para ellos no era bien estar ahí conversando con Jesús, o no se veía bien para ellos, porque ellos veían a Jesús como un enemigo, veían a Jesús como ese hombre que le estaba haciendo daño al pueblo, entre comillas. Así lo veían ellos. O la otra, que también puede ser posible, de que Nicodemo llegó en la noche porque, si nos damos cuenta, el Señor de día siempre estaba rodeado de sus discípulos y de la gente que estaba esperando de un milagro, de la gente que estaba esperando una enseñanza por parte de Jesús. Y este hombre posiblemente quería estar a solas con él, que no hubiera nadie. Esas dos las conclusiones que puedo tener yo en mi mente. Solo Nicodemo sabe por qué llegó a esa hora, ¿verdad? No sabemos exactamente a qué llegó, pero sí hubo algo que él reconoció en ese momento, que Jesús venía de parte de Dios. Dice que por las señales que él hacía. Y no solamente él tenía eso en su corazón, ese sentir de que Jesús venía de parte de Dios, sino también varios de los que hacían parte de su grupo, porque aquí hay una palabra plural. Dice, vino Jesús de noche y les dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Amén. Quiere decir que varios de los que hacían parte de ese grupo sentían en su corazón de que Jesús venía de parte de Dios. Nicodemo tenía una necesidad grande, porque todo aquel que se acerca a Jesucristo es porque la tiene. Cuando yo llegué a los pies del Señor, o cuando el Señor se presentó a mi vida, yo tenía una necesidad grande en mí. Había un gran vacío en mi corazón y nada me llenaba hasta que llegó Jesucristo a mi vida, hasta que lo pude conocer, amén. Y así, cuando tú tienes un problema, una situación difícil, ¿a quién llegas? Cuando conoces de Jesús, cuando conoces del Señor, cuando conoces de Dios, pues llegas a Él. Y este hombre tenía una necesidad grande en su vida, amén. Una necesidad verdadera. Él necesitaba un cambio de corazón, él necesitaba una transformación espiritual. Este hombre podía tener mucho conocimiento. Como les dije ahora, era un maestro de la ley, era un maestro para los judíos, era un principal, era un hombre que tenía mucho conocimiento, pero había una necesidad en él. Sabía que en ese momento en que él impartía las leyes de Moisés, de la Torá, todo lo que hablaba de ellos, había algo que no estaba bien. Él sentía de que tenía que tener una conversación con Jesús, con el maestro de maestros. Él sentía en su corazón que tenía que hablar con él porque algo tenía que cambiar en su vida. Aleluya. Eso pasa cuando nosotros nos acercamos a Jesús o cuando Él llega a nuestras vidas. Pero, ¿sabes? Nada de lo que Nicodemo tenía era suficiente para ver el reino de Dios. Nada de todo ese conocimiento que él tenía era suficiente para ver el reino de Dios. Jesús se lo hace entender a él. Era parte del pueblo de Israel, pero no era parte del reino en ese momento, del reino de Dios. Para eso necesitaban nacer de nuevo. Eso fue lo que nuestro Señor le dijo. De cierto os digo, aleluya. Cuando el Señor utiliza esta palabra, nuestro Señor Jesucristo, cuando usted lo vea en las Escrituras, cada vez que usted escuche, de cierto os digo, lo que está queriendo
hacer, o lo que quería hacer el Señor en ese momento, era llamar la atención del oyente y poniéndolo en aviso de lo que a continuación va a expresar. Era una gran verdad que se iba a cumplir con perfección. Amén. Él lo que estaba haciendo es reafirmando lo que iba a suceder o lo que tenía que suceder. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Pero igual que a Nicodemo, el Señor nos dice que es necesario nacer de nuevo. Nada de lo que hoy tenemos o que tenemos de conocimiento o la posición que tenemos en la iglesia, no por solamente porque tú te congregues, o no solamente yo por ser el pastor o los líderes o todos, es suficiente para ver el reino de Dios. Amén. O hacer parte de él. Pero ¿qué es un nuevo nacimiento? ¿O qué es lo que quería el Señor explicarle a Nicodemo en ese momento? Mira, el nuevo nacimiento es un cambio radical y es necesario en nuestras vidas. Y solamente es efectuado y otorgado por Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios y a través de su Espíritu Santo. Él se lo expresa aquí a Nicodemo. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, el agua que está hablando aquí es de la palabra de Dios y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir, nosotros, el hombre natural, ¿cómo nace? Cuando nuestros padres, pues en algún momento tuvieron una relación íntima, ¿verdad? Y el espermatozoide fecundó el óvulo y comenzó la gestación. Ese es un nacimiento natural que habla el Señor de carne aquí. Pero el que el Señor quiere expresar, el nuevo nacimiento, es cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios fecunda tu alma, fecunda tu cuerpo, tu ser, lo más dentro de ti. Y comienza la gestación ahí. Comienza ese momento de ese embrión por parte de Dios, ese nacer de parte de Dios, no de la carne, sino de Dios, que viene otorgado por parte del Espíritu Santo. Eso es lo que es un nuevo nacimiento. Aleluya. ¿Para qué esto? Para que tú y yo podamos tener en fe en nuestro Señor Jesucristo, en creer en Él. Amén. Aleluya. Podamos abrazar esa fe cristiana. Cuando el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios comienza a obrar en ti, tú comienzas a cambiar tu forma de pensar y ves todo diferente. Amén. Tus ojos ya no van a ser ojos naturales, sino van a ser ojos espirituales. Vas a ver todo diferente. Y vas a reconocer que Jesucristo es tu Salvador. Vas a creer y vas a caminar por fe de que Él lo es. Tú y yo no lo vimos crucificado, pero la palabra de Dios nos dice que Él fue crucificado por nuestros pecados, que fue crucificado por nuestros errores. Amén. Por nuestra maldad. Aleluya. Eso es lo que va haciendo el nuevo nacimiento en nuestro ser. Como te dije, Nicodemo tenía tanto conocimiento, pero le hacía falta nacer de nuevo. Nacer de nuevo y caminar en fe. Aleluya. Él estaba reconociendo que Jesús venía de parte de Dios. Pero había muchas cosas en Nicodemo que tenían que cambiar. Aleluya. Saulo era un gran ejemplo. Saulo creía que estaba haciendo bien persiguiendo a los seguidores de Cristo. Él creía que estaba sirviendo al Dios, a nuestro Dios, a Jehová. Pero hasta cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, pudo entender que lo que Saulo estaba haciendo no estaba bien.
Amén. Y comenzó a hacer un nuevo nacimiento Jesús en la vida de Saulo y pasó a ser Pablo. Aleluya. A ese hombre que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. A ese hombre que veía a su alrededor como si nada, pero que Cristo, él moría por Cristo. Su vivir era Cristo, su morir era ganancia. Aleluya. Mira, ese nuevo nacimiento viene de Dios. Juan 1, 12, 13, lo leo para ti. Dice, Juan 1, versículos de 2 al 13, y mira, mas todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? A Cristo. A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú pasas a ser hijo de Dios cuando recibes a Jesucristo en tu corazón y comienza ese nuevo nacimiento en tu vida. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor te ha engendrado a ti. Amén. Nuestro Dios ha hecho una fecundación en ti por medio de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. Aleluya. Nacido de nuevo es igual a nacido de arriba, porque viene de nuestro Dios. Él es el que hace o imparta en esa persona a que crea en nuestro Señor Jesucristo. El nacer de nuevo es un acto de Dios. Es algo que Dios le coloca a la persona a la cual Él ha alcanzado con su misericordia. Mira, en 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, amén, nueva criatura es. Tú pasas y yo pasamos a ser nueva criatura cuando estamos en Cristo, cuando Cristo vive en mí, cuando Cristo comienza a trabajar en mí y a ser una nueva persona, a ser un nuevo ser. Aleluya. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué hay necesidad de nacer de nuevo? Y mira, y dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, dice, y Él nos dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio la vida cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio la vida, nos dio otra vez nacer, el ver las cosas diferentes. Amén. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos o pecados. O como dicen Romanos 3:23. Aleluya. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto le decía Pablo a los romanos en ese momento, a los que hacían parte de la iglesia en Roma. Los pecadores están espiritualmente muertos. Cuando tú y yo vivíamos para el pecado, estábamos espiritualmente muertos. Nuestra vida en realidad no había nada que hacer por nosotros. Cuando reciben la vida espiritual a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, todo cambia. Todo se transforma. ¿Por qué? Porque has dejado de vivir tú. Has dejado de vivir tu carne para que tu espíritu viva juntamente con el Espíritu Santo de Dios y transforme en tu vida, cambie en ese sentir. Por eso es que tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos vivir una nueva vida. Aleluya. Necesitamos que todo sea transformado a nuestro alrededor, que podamos ser testimonios de que en nosotros es reflejado nuestro Señor Jesucristo. Bendita sea la palabra de Dios. Que podamos mostrar que tenemos una buena relación con nuestro Dios cuando hablamos,
cuando nos expresamos, cuando pensamos. Que ya no vivimos del pecado, sino que vivimos porque Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que la palabra de Dios recorra y con el Espíritu Santo recorra nuestro cuerpo. Que siempre tenga el sentir en nosotros de Cristo. Que cada momento pensemos en aquel que murió en la cruz del Calvario. En aquel que la palabra dice que va a ser mi Salvador, que es mi Salvador. Que Él me ha justificado ante el Padre. Porque nadie es justo hasta que Dios lo hace justo. Aleluya. ¿Y cómo ocurre esto? En Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, aleluya, para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo. La gracia es un favor de Dios, es un don de Dios. Y Él, por gracia que tú y yo podemos ser llamados salvos. Por gracia que Él nos tiene en pie a nosotros en este día. Por ese favor inmerecido. Por ese don de Dios, amén. Y no por obra, como dice la palabra. Porque muchos creen que porque hacen buenas obras o llevan comidas a los que no tienen nada de comer o porque siempre dan dinero a otras personas, se han ganado el reino de Dios. No. La mayoría de las personas que hacen eso se glorifican ellos mismos. Y no es así. Porque no es por obra, amén, sino por su gracia, por su amor, por ese favor inmerecido, es que podemos nosotros reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. En aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario, el que te llevó de muerte a vida, en Él que debemos creer para poder nacer de nuevo, para poder ser esa nueva criatura que nos dice en el libro de Corintios. Y que aquellas todas cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Aleluya, para que ese orgullo, esa envidia, ese egoísmo se vaya de nuestras vidas. Y entre el amor, entre la misericordia, aleluya, entre la bondad, entre la fidelidad en nosotros. Y es algo que es inexplicable. Mira, yo he escuchado testimonios de personas que la vida de ellos era el alcohol o la droga. Y cada vez que llegaban a su casa, lo primero que hacían era golpear a sus hijos, golpear a su esposa, abusar de ella sexualmente, hacerle daño física y psicológicamente. Y llega un momento en que ese hombre ya no lo hace, ya no es alcohólico, ya no golpea a sus hijos, ya no insulta a su esposa, ya no abusa de ella. Y la gente no entiende el por qué hubo el cambio en esas personas, o por qué esa persona ya no se droga, o por qué esta persona ya no hace el daño que hacía antes. ¿Sabe? Porque ha nacido de nuevo. Porque le ha permitido a la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios que entre a su vida y comienza a obrar en ellos. La persona natural no entiende. Dice, pero ¿a qué psicólogo lo llevaste? No, eso no es de psicólogos. El psicólogo no hace el cambio. El psicólogo después te puede orientar en la parte
de las personas a su alrededor. Eso no quiere decir que la psicología es mala, no estoy hablando mal de eso. Te estoy diciendo que el que hace la obra se llama el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Ellos son los que hacen la obra en nosotros para que se pueda ver ese cambio en nuestras vidas. Aleluya. Es un cambio radical nacer de nuevo. Y como lo dijo, lo realiza la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La persona pasa, o tú y yo pasamos, del dominio de ser dominados por el pecado o por la maldad, a ser dominados por el Espíritu Santo de Dios. Él inicia el crecimiento en nuestras vidas y el progreso espiritual, cuya meta es la perfección, para ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Porque tú y yo tenemos que llegar a ser a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Tú y yo debemos seguir caminando a llegar a esa perfección, pero juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Solo no vamos a poder llegar. Solo lo que vamos a hacer es retroceder y retroceder, retroceder. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Esa es nuestra meta. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Naciendo de nuevo. Dejando todas esas cosas, aquellas que nos hacen daño, y permitir que Dios llegue a nuestras vidas y comience a obrar. Que seamos nacidos de Dios. Que podamos ser llamados hijos de Dios. Amén. Aleluya. Te quiero hablar en esta mañana de los frutos que tiene una persona cuando es nacida de nuevo. Bendito sea el Señor. Y uno de los primeros frutos que podemos ver en las personas cuando son nacidas de nuevo es que son llamados hijos de Dios. En Primera de Juan 4, los versículos del 4 al 6 dicen: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Perdón, del 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Estos conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bendito sea el Señor. Somos llamados hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. Somos parte, somos propiedad de Dios. Él es el que obra en nosotros. Amén. Él es el que hace ese cambio radical en nosotros. Él es el que nos permite que podamos ser llamados hijos de Él. Él es el que nos reconoce como hijos de Él cuando hemos permitido, cuando el nacer de nuevo es fruto de nuestra vida. Segundo, ama a su hermano. Uno de los frutos también del nacer de nuevo, ama a su hermano. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Y dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano pertenece a muerte. Aleluya, una realidad en nosotros. ¿Sabes? Nosotros tenemos que amar hasta la persona que nos ha hecho daño. Dios me ha enseñado a eso. Yo he tenido muchos conflictos con el Señor en las noches y se lo digo acá, en que alguien me hace daño y yo, Señor, pero si me ha hecho daño, me dice, ámalo. Señor, pero tú no ves que me ha insultado y me ha hecho, ámalo. ¿Sabes? Solamente Dios sabe por qué te dice que lo ames. Mira, no importa el daño que te haya hecho cualquier persona. Ama a tu hermano. Muestra ese fruto que hay en ti cuando eres nacido de nuevo, cuando has creído en nuestro Señor Jesucristo, cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios te ha fecundado
tu ser. Tenemos que amar a nuestro hermano. La palabra es exacta aquí. Lo dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiere decir que quedas todavía ahí. No has pasado a la vida, a la nueva vida que es en Cristo Jesús. El nacer de nuevo. No sé Dios quién está hablando en este momento, pero la relación con tu esposa o tu esposo tiene que cambiar. La relación entre hermanos tiene que cambiar. Entre vecinos, entre amigos, tiene que cambiar. Ah, pero no, es que mi esposo me ha dicho que ya no me aguanta. Bueno, tiene que seguirte aguantando si quiere entrar al reino de Dios. Amén. Tiene que seguirte aguantando porque tiene que amarte para poder entrar al reino de Dios, para poder ser parte de ese reino de Dios. Aleluya. Tercero, no practica el pecado. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bendito sea el Señor. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo, de toda maldad que hay en nosotros. Dice la palabra que si tú confiesas tu pecado, te arrepientes y te apartas de él, alcanzarás misericordia de Dios. El que es nacido nuevo, echa el pecado a un lado. Todo aquello que hace parte, que te hace daño, que desagrada a Dios, tiene que salir, tiene que quitarse de nuestras vidas. Tenemos que arrancarlo. Un cambio radical es arrancarlo de raíz. Permitirle decirle al Señor o al Espíritu Santo de Dios que tiene que vivir en ti y decir, yo quiero que tú me quites esto de mí. Yo quiero que tú me quites el egoísmo, que me quites, Señor, la mentira, que me quites, Señor, oh, aleluya, la fornicación, el ver pornografía, que me quites, Señor, aleluya, hablar mal de mis hermanos, que me quites, Señor, no sé, cualquier pecado que puedas tener, pero tiene que arrancarlo de raíz, porque si no, no vamos a ver el reino de Dios, no vamos a estar ahí en ese lugar que el Señor ha diseñado para ti y para mí. Nos vamos a perder de la oportunidad de estar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que tengamos un nuevo nacimiento. Por eso es necesario que mostremos ese fruto. Hombre, si tú eres una persona, mira, te voy a hacer un confidente algo. Mi esposa, cuando tienen situaciones, ella consigna un dinero allá donde nuestro hijo. Y una vez yo fui y la hacemos por ganar, esas cosas de apuesta. Yo fui y hice allá hay consignación y hago la consignación. Y me dice la señora, venga, le hago una consulta. Alguien que lo conoce me preguntó que qué hace usted aquí. Y yo sí, ¿qué le preguntó? No, que si usted apuesta la bolita. Y yo que si apuesto la bolita. ¿Y usted qué le dijo? No, que no le interesaba lo que yo hiciera. Y yo le decía, sí, esa persona, ¿por qué le preguntaba? No, porque sabe que usted es cristiano. Y yo, qué bueno. Entonces la persona vino a preguntar que si yo apostaba la bolita. Mira, ¿sabes qué? Los juegos de azar no son de Dios. Esos juegos de azar tienes que quitarlos de tu vida. Mira, ese día la persona no tuve que explicarle de que yo era cristiano. La persona ya sabía que yo tenía conocimiento del Señor. Esa persona lo que le hizo entender, el que siempre me atiende, la señora que me atiende, le hizo entender, ¿sabes qué? Tú no tienes por qué preguntar eso, no tienes por qué interesarte en la vida de los demás. Y la persona volvió a preguntar, ¿pero qué viene a hacer él ahí? Y la persona lo dejó así, le dijo, si tú lo conoces, tú sabes lo que él puede venir a hacer aquí. Pero lo que sí te digo es que él no viene a apostar. Y yo le dije, bueno,
¿Y usted por qué lo sintió? Me dice, porque yo muchas veces he hablado con usted y usted siempre me habla de Dios. ¿Sabes? Hay cosas en nosotros que tenemos que quitar, o si no, no vamos a ver el reino de Dios. El pecado tenemos que hacerlo a un lado. Aleluya. Estamos a tiempo. El Señor está esperando para venir nuevamente a que todos se arrepientan. No lo tengamos por tardanza. Aleluya, sino que el Señor ha sido paciente contigo y conmigo. Bendito sea el Señor. Otro fruto que presentan las personas, los que han nacido de nuevo, utiliza la fe para vencer. En primera de Juan 5, del 4 al 5, te voy a leer. Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué ha vencido el mundo? Nuestra fe. ¿La fe en qué? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús. Es el Hijo de Dios. Aleluya. Utiliza su fe para vencer al mundo. Para vencer. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo siempre tenemos que mostrarla a todos los que estén a nuestro alrededor. Decirle, sabes que el Señor es el que te va a transformar. El Señor es el que va a hacer. El Señor es el que va a solucionar tu problema. El Señor es el que te va a sanar. El Señor es el que va a cambiar tu forma de vivir. Algo diferente. Utiliza su fe. ¿En qué tienes tu fe? Mira, la fe de nosotros tiene que estar puesta en Él, en el autor y consumador de ella, que es Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Bendito sea el Señor. El que es nacido de nuevo tiene nueva vida, o tiene vida. Primera de Juan 5, 12 y 13. Perdón, 12. Dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo en sí, adentro, tiene vida. Corre en él ríos de agua viva. Corre la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios comienza a obrar. Comienzas tú a dar palabra de Dios. Comienzas a dar tus consejos que vienen de parte de Dios, no consejos que vienen de la carne, porque la carne tiene que estar sepultada en lo más profundo de nuestro ser. Ella no se puede arrancar de nosotros. El que debe estar viviendo ahí es nuestro espíritu a través del Espíritu Santo de Dios. Ese es el nacer de nuevo. Esos son los frutos, uno de los frutos que debe tener una persona cuando ha nacido de nuevo. Mira, esos frutos lo mostró el mismo Nicodemo. En Juan 7, te voy a leer algo, en Juan 7, para que tú veas ese encuentro con Jesús, lo que hizo en Nicodemo. 7, los versículos 50 y 52, del 50 al 52 dice, leo para ti. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice en el 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mire, este hombre había sido transformado. Este hombre en este momento estaba defendiendo a Jesús. Sus contradictores, su grupo de los fariseos, de los que hacían parte de Sanedrín, estaban ahí juzgando a Jesús. Estaban decidiendo que era el momento de atacar a Jesús, de hacerle daño, de matarlo. Y este hombre dice, no, mira, tienes que juzgarlo primero. Eso no está bien. ¿Sabes? Tanto lo que hizo Jesús en la vida de Nicodemo, que él junto a José Arimatea
Tomaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz. Ellos tomaron el cuerpo y le dieron una sepultura decente. Ellos lo sepultaron en la tumba que tenía destinada Jesús de Arimatea, de José de Arimatea, perdón. Estas dos personas se las ganó Jesucristo para el reino. ¿A través de qué? De ese encuentro. A través de esa palabra que le dio nuestro Señor Jesús, del nacer de nuevo, de esperar de su palabra, de esperar de su espíritu que obrara en él. Yo sé que a partir de ahí, y te lo puedo decir por fe, que la vida de Nicodemo cambió. ¿Sabes? La victoria había llegado a su vida, como lo dice su nombre. El nombre de Nicodemo significa victorioso en griego. Este hombre había sido victorioso a través de ese encuentro con Jesús. A través de que ese día llegó en la noche a hablar con él, a tener esa intimidad. Y el Señor le haya hecho entender que nada de lo que él tenía de conocimiento era suficiente para nacer de nuevo. Aleluya. El nuevo nacimiento es un cambio radical y es necesario que llegue a nuestras vidas y es efectuado, como te lo dije, y otorgado por Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué se necesita nacer de nuevo? Porque por el pecado estamos espiritualmente muertos. Y tenemos un nacimiento nuevo cuando nuestros pecados han sido perdonados y pasamos de muerte a vida. La persona pasa de no ser ya dominado por el pecado, sino a ser dominado por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el nacer de nuevo. Bendita sea la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este hermoso día. Te bendecimos y te glorificamos, amado. Gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque a ti sea la gloria y sea la honra, sea la alabanza y la adoración. Padre, tú nos has enseñado por qué es necesario nacer de nuevo, por qué necesitamos de ese nuevo nacimiento, por qué necesitamos que dentro de nosotros sea, Señor, engendrado la palabra y el Espíritu Santo de Dios para ver una nueva criatura. Gracias, amado Rey. Y hoy más que nunca, Señor, estoy consciente y que mi fe tiene que estar puesta en Jesús, en el autor y consumador de ella. Conscientemente tengo que declararlo para que pueda obrar en mi vida el Espíritu y la palabra y así nacer de nuevo, Señor. Y todo aquello que no te agrada se vaya de mi vida y puedan llegar cosas nuevas a mí, Señor. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos.